Buenas tardes a todos los presentes y a todos aquellos que nos están siguiendo vía Zoom. Buenas tardes a todos. Y bueno, hoy tenemos a un conferenciante de lujo, que es el ilustrísimo señor doctor don Carmelo García Romero, académico correspondiente, que nos va a hablar sobre la fitoterapia como alternativa a los tratamientos veterinarios en los planes holísticos de salud y bienestar de la ganadería ecológica orgánica. Efectivamente. Tiene usted la palabra. Pues bueno, muchas gracias. Si me permite, me voy a levantar. Perfecto. Una deformación de docente. Incluso si me permite, me voy a bajar. Bueno, pues buenas tardes. Y bueno, yo, como siempre hay cosas que son importantes, ¿no? Que es agradecer. Entonces, pues yo le agradezco mucho a la academia, al presidente, al vicepresidente, siempre que me hostigan, ¿no? Que tengo que dar, está bien eso, porque no hay que dormirse en las cuestiones académicas, y agradecerles, pues, a la Junta Directiva de la Real Academia, pero también a ellos en particular. Pues bueno, pues, señor presidente, académicos, amigos, amigas, querida familia, ¿no? El tema que he traído hoy es un tema importante desde mi punto de vista, porque viene a solucionar grandes problemáticas que tenemos en Europa y en España, gracias, y en el mundo en relación con los residuos veterinarios de las explotaciones ganaderas, en donde ya hay evidencias en el sentido de que empieza a haber un impacto ya no solamente global, sino un impacto local dentro de los territorios. Dentro del marco normativo, para situarnos, en el reglamento de las producciones ecológicas, sobre producciones ecológicas ganaderas y etiquetado, que el último que salió es el cuarto reglamento, es el 848, reglamento europeo me refiero, el 848-2018 del Parlamento Europeo y del Consejo. Creo recordar que del 30 de mayo salió el cuarto reglamento que derogaba al 834 de 2007 y modificaba algunos aspectos del reglamento 889 del 2008. Y dentro de este contexto del reglamento y en los capítulos específicos referidos a producción animal y en concreto desde el punto de vista de lo regulado en lo que son tratamientos veterinarios, sanidad veterinaria, higiene y profilaxis, que dice el reglamento de las producciones animales, hay un aspecto que señala el reglamento, es que dice que procuraremos hacer en la ganadería ecológica objetivos y estrategias de control y prevención, está claro, y fundamentalmente, dice el reglamento europeo, usted, gestor, utilizará productos fitoterápicos y homeopáticos, lo dice el reglamento, que como saben es una norma de superior rango a cualquier normativa de país europeo, ¿no? En ese sentido. Y ese es el marco, de alguna forma, que nos vamos a mover. Ya en otra ocasión he hablado de los problemáticos remedios homeopáticos, pero que son una realidad, que están ahí y que están regulados, o por lo menos en las producciones ecológicas ganaderas, pero hoy nos vamos a ver todo lo relativo que hay desde el punto de vista de lo que es la fitoterapia veterinaria aplicada a los planes holísticos de salud y bienestar, ¿no? en la ganadería ecológica. Y dirán, bueno, si en la ganadería ecológica no se pueden utilizar concretamente, solamente se pueden utilizar terapias naturales, bueno, pero el reglamento, que no es un reglamento restrictivo, dice que con un diagnóstico certero por parte de un profesional se podrán utilizar tratamientos veterinarios de síntesis química. Ahí está la cuestión. Y de lo que se trata es de minimizar, aunque lo dice el reglamento, esos tratamientos de síntesis químicas en favor de lo que son esas terapias verdes alternativas
que ya he concretado, como son los remedios homeopáticos y fitoterápicos. Y dentro de lo que son remedios fitoterápicos, bueno, yo lo voy a concentrar desde el punto de vista de las evidencias científicas y de la gran repercusión que tiene de utilizar o no utilizar terapias verdes alternativas desde el punto de vista de la biodiversidad, y hablo de evidencias científicas, y desde el punto de vista del clima. Y yo creo que, aunque es mi especialidad, yo lo voy a aplicar a la ganadería ecológica, pero es una cosa que las explotaciones ganaderas tienen que converger en eso, porque bueno, hay un pacto verde europeo, que saben todos ustedes, hay una Agenda 2030, y el objetivo es de imprimir una mayor sostenibilidad de las explotaciones ganaderas y una mayor convergencia con el medio ambiente, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los planes de gestión sanitaria en ganadería ecológica, esta salud, que está basada en el control y prevención, es decir, nosotros en ganadería ecológica, nuestro problema no es curar, es control y prevención, porque eso luego tiene una traducción en los recursos pecuarios y en definitiva hay que vender. Hay que vender porque las explotaciones ganaderas, sean ecológicas o no, tienen que ser rentables, ¿no? Dentro de un contexto socioeconómico. Hay un primer objetivo que tenemos, que es el alcanzar un alto grado de salud animal, reforzar la resistencia, y eso se consigue con un buen manejo zootecnico. Pero hoy no va a ser objeto, será objeto de otra conferencia en relación con ese primer objetivo. El segundo objetivo es que a veces en los rebaños ecológicos se producen desequilibrios y aparecen patologías, aparecen afecciones. Una afección importante que puede aparecer son parasitosis, y hay desequilibrios, y en estos desequilibrios va muy bien lo que es la aplicación de terapias naturales, fitoterapia en concreto, que luego veremos, ¿no? Ahí tengo un aspecto que es fundamental, dice, bueno, es importante que el ganado tenga la máxima integración en el ecosistema. Por eso en el reglamento están los periodos de conversión, para que esa ganadería con esas razas autóctonas se integre en los ecosistemas. Y en tercer lugar, un objetivo es maximizar el bienestar animal. Miren, el reglamento europeo tiene tres patas importantes, que es la pata medioambiental, todo gira alrededor de eso, la pata del bienestar animal y la pata de la salud pública y esperanza de vida, ¿no? A través de la seguridad alimentaria, ¿no? Y ese es un objetivo importante desde la perspectiva del ciclo de cría ecológico. Y dentro de ello, bueno, es procurar en el manejo, hacer un manejo acorde a la etología de las especies y razas que tenemos y hacer un manejo acorde sin producir mucho estrés. Es difícil no producir estrés, pero minimizar en la manera de lo posible el estrés. Y aquí va muy bien la aplicación de terapias naturales cuando hay manejos que se tienen que hacer. Porque tengo un esquileo, tengo un saneamiento que vienen los veterinarios a la explotación. Es lo que yo digo, es el uso de terapias naturales como al servicio del manejo, es decir, como un instrumento más del manejo del ciclo de cría. Es un concepto diferente a veces al concepto curativo de lo que son las terapias naturales. Luego hay un cuarto objetivo que está en sintonía con todos los planes estratégicos que tiene Europa, que es la conservación del medio natural y la biodiversidad. Y en esto la ganadería ecológica contribuye, pero no por el sistema de manejo que está reglamentado y que está regulado, sino porque utilizamos un sistema de salud que no aportamos residuos al medio ambiente. Eso es una cuestión, es decir, se procura mantener y utilizar el mínimo de sustancias de síntesis química. Y hay que decir, y luego vemos una diapositiva, que España tiene una situación privilegiada dentro del contexto europeo. Como país menos contaminado, pues como podría ser Francia, que lo conozco, puede ser, por ejemplo, Alemania. Una cuestión importante en ganadería ecológica, aunque el reglamento no te lo exige, pero te dice que es bueno desde la perspectiva medioambiental y desde la perspectiva de la calidad de las producciones, utilizar y fomentar las razas autóctonas, y en definitiva de lo que se trata en el conjunto es de garantizar también esa seguridad alimentaria, ¿no? La salud pública. Gira el tercer eje alrededor de lo que es la salud pública. Y en definitiva, estos planes de salud y de control están basados en el control y medicina preventiva. Hay cosas que no se pueden prevenir. Es decir, nadie puede prevenir en un sistema de pastoreo las parasitosis cuando los ciclos biológicos están arraigados en el medio natural, pero sí podemos controlarlas. Tampoco no es bueno que erradicar las parasitosis. También sería imposible erradicar las parasitosis
por la capacidad que tienen de resistencia, ¿no? Y los problemas que tiene la industria farmacéutica de síntesis químicas, que continuamente tiene que estar sacar moléculas para evitar esas resistencias. En definitiva, para hacer ese control y prevención utilizamos unos métodos no químicos, que yo llamo, unos procedimientos no químicos, que en definitiva es un manejo sanitario, higiénico y zootécnico que a veces se olvida y que muchas explotaciones convencionales podrían hacerlo, pero no lo hacen. Es decir, todo lo basen es un sistema curativo, ¿no? Hay una enfermedad y siempre está detrás el tratamiento, ¿no? Pero no el por qué se ha producido esa afección, ¿no? Y ahí está el control y prevención. Una higiene pecuaria y bioseguridad, que es fundamental lo que es medicina preventiva, y luego una aplicación de terapias naturales. Entonces, siguiendo el reglamento, hay muchas terapias naturales, pero las terapias naturales que más utilizamos los veterinarios en Europa, y podemos decir en el mundo, es la fitoterapia y la homeopatía zootécnica. ¿Y qué métodos y medidas tenemos para el control de estas patologías? Pues aquí está la barrera de la frontera ecológica, ganadera. Es decir, que podemos aplicar vacunas, pero siempre y cuando esas vacunaciones no sean de rutina, cosas que a veces no pasa en los sistemas convencionales de producción. Siempre debe haber una estrategia, un diagnóstico veterinario, decir, oiga, ¿por qué vacunamos de vacilla? Pues porque es un año excesivamente lluvioso y puede haber una alteración de la flora digestiva, etcétera, etcétera, pero siempre no rutinizar, ¿no? El reglamento admite ciertas situaciones. Oiga, si usted, dice el reglamento, si usted no es capaz, desde el punto de vista de la gestión, de mantener la salud y bienestar en el ciclo de cría con terapias naturales, pues aplique usted sustancias resistentes químicas. Eso es así, es decir, que si yo tengo, por ser muy explícito, tengo una vaca o dos vacas que tienen pulmonía, tendré que aplicar una sustancia de síntesis químicas para solucionar el problema de bienestar, ¿no? En definitiva, detrás de la salud, cuando no hay salud ni bienestar, ¿no? Son dos vasos comunicantes perfectamente establecidos. Pero ese uso debe estar restringido y el reglamento lo restringe y dice, oiga, usted no dará más de 3 tratamientos antiparasitas al año. Por cierto, que el reglamento 848 lo ha cambiado por tandas, yo creo que más ajustado. Usted no dará más de 3 tandas de antiparasitarios por año. Oiga, usted, en defensa del consumidor, pues tendrá unos tiempos de espera que son el doble del tiempo legal. Es decir, que si el prospecto le marca 14 días, usted tiene que estar 28, ¿no? Siempre a la otra pata, ¿no? En defensa del medio ambiente y defensa de la seguridad alimentaria. Pero si usted puede, con manejo zootécnico, usted utilice combinadamente terapias naturales con lo que es el manejo zootécnico. La selección y mejora genética no está reñida con la ganadería ecológica. Lo que sí está reñida con la ganadería ecológica son los organismos genéticamente modificados, que no están reglamentados en Europa. En ganadería, si saben que están reglamentados. En la agricultura, solamente tenemos autorizado lo que es el maíz genéticamente modificado, ¿no? Estaba la patata, pero se quitó, estaba el arroz, pero se quitó y solamente queda eso. Desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la comercialización, también tenemos en los piensos lo que es maíz y soya, fundamentalmente, en ese sentido. Bueno, el reglamento lo dice desde el punto de vista del medio ambiente que está totalmente prohibido utilizar organismos genéticamente modificados o productos de los mismos. En consecuencia, tampoco se pueden utilizar piensos transgénicos en ganadería ecológica. Hay un aspecto que aquí se utiliza poco, pero en Centroamérica se utiliza mucho más, que es el control biológico, fundamentalmente aplicado para parásitos. Aquí no tenemos ningún producto veterinario registrado de control biológico, pero es un aspecto, siendo amplio desde el punto de vista, yo puedo decir que para control de ciertas garrapatas en Centroamérica pueden utilizarse ciertos agentes biológicos de control biológico. Se me ocurre ahora, por ejemplo, un hongo de una fragans, en donde en pruebas analíticas de laboratorio, pues tiene una eficacia en mortalidad de larvas 1 y larvas 2 y 3 de más del 80%, ¿no? Es decir, ya hay biopreparados en donde, igual que los veterinarios cogemos la pistola y damos un albendazol, pues damos un producto, un antifúngico que ejerce un control biológico, ¿no? Pero ya digo que en Europa
o que yo sepa, o que yo desconozca, no existe todavía nada de eso. Hay otra medida importante desde el punto de vista de la prevención, que es la bioseguridad. El reglamento hace mucho hincapié en la bioseguridad y hace mucho hincapié también en lo que son los vacíos sanitarios, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista veterinario, ¿no? Y luego hay un aspecto moderno, pero que es un aspecto costoso, que nosotros hemos estudiado algo en Serranía de Cuenca, es que, claro, los animales no están solos en el ecosistema. Los animales comparten ecosistema con los ungulados silvestres y hay interacciones patológicas. En tanto en cuanto nosotros conozcamos mucho más la bioecología, epidemiología de esas interacciones patológicas, en tanto en cuanto nosotros vamos a poder hacer mucho mejor lo que es control y lo que es prevención, ¿no? En relación con este aspecto. Entonces, dentro de esta diapositiva, nosotros vamos a ver un aspecto específico, en este caso, que es qué evidencias hay de la fitoterapia, qué evidencias hay de los efectos negativos que, por ejemplo, que hemos estudiado, luego diré, de las ivermectinas en el medio ambiente, y ese es el camino, concretamente, el camino de la sostenibilidad de las producciones que nos marca no solamente la ganadería ecológica, sino que yo creo que en los próximos años pues va a ser un caballo de batalla de las explotaciones convencionales, ¿no? En ese sentido. Dentro de lo que es el control de patologías endémicas, lo que pasa es que no lo he puesto aquí, hicimos un pequeño estudio de a ver cuáles eran las patologías endémicas más frecuentes que había en ganadería ecológica, y al final nos salió, bueno, una cosa lógica, cabría esperar esto en la encuesta, es que dentro de los sistemas semiextensivos ecológicos, bueno, hay que decir que el reglamento no admite cría ecológica en sistemas sin tierra, es decir, que todas las explotaciones confinadas no entrarían dentro del modelo ecológico, pero sí las que tienen tierra. Entonces, dentro de lo que las granjas semiextensivas, una de las afecciones muy frecuente, o bastante frecuente en función de las explotaciones, era la mamitis. Y se ha polarizado en una serie de proyectos europeos en relación con aplicación de productos fitoterápicos en la mamitis, entre otras cosas porque desde el punto de vista convencional, los únicos tratamientos antimamíticos que hay, que tienen eficacia, hay que decirlo, como veterinario, son la aplicación de antibióticos, pero la aplicación de antibióticos tiene problemas y, bueno, luego hay unas pequeñas cifras, es decir, que si de 10 mamitis yo soy capaz de resolver el 60% con fitoterapia y homeopatía, en este caso, pero vamos a decir, dejar la homeopatía aparcada con fitoterapia, estoy ahorrando un 40% de aplicaciones antibióticas y los problemas que tienen los residuos y metabolitos en la cadena alimentaria, el medio ambiente, etcétera, etcétera, que luego veremos. En relación con este aspecto, bueno, en estudios europeos, efectivamente, las sustancias de síntesis químicas más utilizadas para la curación de enfermedades, y en este caso mamitis, son los antibióticos, ¿no? Y hay unas muy utilizadas que están cuantificadas, pues las tetraciclinas, bueno, les he puesto ahí tal, fundamentalmente los antibióticos más utilizados en relación con este tema. Y ha habido esas cuantificaciones del uso de antimicrobianos, se ha hecho a través de un proyecto, el RELAC, de la Unión Europea, en que yo participo, junto con otros grupos, por supuesto, en relación, que es intentar sustituir los antibióticos por remedios fitoterápicos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se puede ver pues, el número de tratamientos antimicrobianos en ganadería ecológica. Se puede ver, por ejemplo, en España, en el censo de bovino que hay, la utilización, por ejemplo, de esos antibióticos en ese censo bovino. Y hay un aspecto aquí importante. Bueno, he puesto un dato un poco salido de tono del Reino Unido, ¿no? Pero he puesto un dato importante, es que en España, si lo veo bien, en España, no más del 8% de las explotaciones ecológicas demandan concretamente lo que son tratamientos antibióticos frente a otros países de la Unión Europea. Lo cual quiere decir que España es un país en que es posible
y hay cosas que pueden traspasar lo que es la barrera de la ecológica convencionales por el sistema agroclimático que tenemos. Muchas zonas del secano español, las zonas húmedas no son como las zonas del centro-este de Francia, por ejemplo, hay que decirlo también, son países en donde es fácil hacer sistemas de producción minimizando las sustancias de síntesis química, ¿no? En este caso, los antibióticos. ¿Qué problema tienen los antibióticos? Aunque luego yo me voy a cebar más en los antiparasitarios, que es lo que estamos estudiando, pues el problema que tienen los antibióticos es que, bueno, en medicina humana y veterinaria, pues se comparten las mismas clases de antibióticos, pero bueno, los agentes bióticos no entienden si se trata de la especie bovina de raza alpina o se trata de la especie humana, ¿no? En el sistema de salud, ¿no? Hay un problema de resistencias bióticas que es, bueno, real a nivel europeo y mundial. Digamos que es una emergencia de salud. Hay evidencia sobre eso y tal. Y es una emergencia de salud, pues, por los fallos terapéuticos, concretamente, que se están produciendo. Es decir, que hay algo así como 750.000 muertes anuales por fallos terapéuticos como consecuencia de las resistencias microbianas. Es decir, que quiere decir que si yo estoy muy malito y me aplican un antibiótico y no me responde, me puedo morir. Yo me acuerdo cuando yo ejercía la veterinaria titular hace ya muchos años, y cuando yo cogía muestras y lo mandaba al laboratorio pecuario, y el laboratorio pecuario me decía 2 antibióticos que podía aplicar. Y además 2 antibióticos que yo podía comprar en la comercial veterinaria. Y cuando uno ahora manda unas muestras o unas placentas, por ejemplo, a un laboratorio veterinario o de la administración, si lo encuentras, pues ahí te dan una lista de 15 o 20 sustancias de síntesis que uno puede aplicar, pero hay muchas que no están en el comercio, es decir, que está todo muy bien, esas moléculas, pero que yo no lo encuentro. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay un problema real de resistencia. Y ese problema real de resistencias, o sea, es muy serio, tenemos que contrarrestarlo con sistemas de manejo más zootécnicos y con sistemas de manejo más a base de terapias naturales, en este caso con teloterapia. Bueno, se me ocurre una cosa que ahora me ha venido a la cabeza que he leído. Bueno, se estima que en el 2050 pueda haber más muertes por resistencias antibióticas que por tumoraciones, por cánceres, porque se me entienda mucho mejor. Es una cosa terrible, ¿no? Es decir, que parece mentira el peso específico que tiene desde el punto de vista de la salud estas resistencias bióticas, ¿no? Bueno, pues en lo que es en la ganadería, concretamente, uno de los problemas, aunque cada vez está mucho más restringido, que tiene el sistema intensivo es la utilización de piensos medicados, en donde se están cumpliendo concretamente, por supuesto, las tasas o valores de residuos que marca la legislación, pero se están eliminando residuos y metabolitos, ¿no? A la cadena alimentaria y tal, ¿no? Y hay unos impactos ecológicos y medioambientales a nivel local y global en este sentido. Y me voy a fijar desde el punto de vista ambiental, en este sentido, pues el problema que tenemos ahora con la mortalidad de buitres, de aves necrófagas, es decir, que los muladares que se han puesto de moda, es decir, el ganado que muere o va a sistemas de recogida que marca la Unión Europea o va a muladares, ¿no? Pero cuando yo estoy lanzando en muladares, ovejas, que se han muerto y han recibido tratamientos antibióticos, hay mortalidad de fauna. Hay un problema real desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Bueno, y luego, por supuesto, la problemática de residuos y metabolitos de la cadena alimentaria. Ahora les voy a decir un dato. Entre el 20 y el 25% de las alergias de la población infantil tienen un origen alimentario. Y cuando ese chavalín o esa chavalina va al pediatra y comprueba que es una alergia alimentaria, pues el tratamiento es, oiga, dele leche ecológica. Bueno, no porque lo diga yo, es que me lo han dicho los pediatras. Y solamente eso, solamente leche ecológica para evitar en las leches los residuos y metabolitos que, aunque cumplen la legislación alimentaria, como no, será así y estricta que tenemos, pero siempre hay unos metabolitos que se escapan y que provocan esas alergias alimentarias, ¿no? Por no hablar de disfunciones endocrinas, que no es el tema de esta charla en este sentido.
Sin embargo, en los sistemas extensivos de producción, en esa encuesta que hicimos, pues aparecía que los riesgos más importantes que tenía la ganadería extensiva, sea ecológica o no, porque los parásitos no entienden si es ganado ecológico o no ecológico, o si hacemos las cosas mal, vamos a tener problema tanto en sistemas ecológicos como en sistemas extensivos no ecológicos en las parasitosis. Es una cosa que es cierto, son las patologías más frecuentes y más incidentes que tenemos y son las patologías que más hacen perder el dinero al ganadero. Pues también es verdad, ¿no? No hay mucha mortalidad, pero sí hay mucha morbilidad y hay pérdidas económicas, ¿no? Y efectivamente, desde el punto de vista de gestión administrativa, los antiparasitarios a nivel europeo están ocupando el segundo lugar de utilización en la Unión Europea, ¿no? Que bueno, si alguno quiere algún articulillo concentrado, lo tenemos ahí en recopilación, y que de estos antiparasitarios, los más utilizados son las ivermectinas. Y cuando uno ve las evidencias que hay sobre las ivermectinas, pues uno comprueba, y eso es lo que yo me voy a porarsear más, pues los efectos, por ejemplo, negativos, indeseables que tienen sobre el medio ambiente, y en concreto sobre la fauna invertebrada, y en concreto sobre la fauna micótica. Porque de ese hongo que he hablado, que es el responsable de la mortalidad, que está en las heces del bovino, Duodontonia fragans, que es el responsable de que no solamente el 10% de las larvas que van a las heces migren a las hierbas, la larva 3, si no sería, y que es responsable de que la contaminación de alguna forma de la pradera no se dispare, pues cuando yo pongo ivermectinas y esos residuos van al medio, van a las heces, elimina concretamente la fauna micótica, y ese es uno de los líneas que vamos a emprender, luego diré a través del, no sé si lo conocen, del CBIO, que es del Centro de Investigaciones Biológicas y Biodiversidad, que es la Universidad de Valencia, en el cual hay un equipo que trabaja en donde, bueno, me he integrado porque realmente les hacía falta un veterinario, ¿no? Es curioso cómo los veterinarios no solamente somos verticales, ¿no? Sino que somos horizontales, es una profesión fantástica, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y en muchos equipos. Y en los estudios que tenemos ahí en evidencias, hemos visto que, y eso tiene una repercusión importante medioambiental, cómo las ivermectinas, los residuos, afectan a la fauna invertebrada, en concreto a los escarabajos peloteros. Y esta afectación de los escarabajos peloteros, hecha sin pruebas de laboratorio, en donde se afecta la fisiología, y al final hay una mortalidad de escarabajos peloteros y hay una disminución del número de escarabajos peloteros por hectárea y las consecuencias que ello tiene, pues hay unas importantes repercusiones, ¿no? Estamos estudiando algunos parques naturales en Picos de Europa y Doñana, en ese sentido, pues claro, hay una cuestión, es que, oiga, si nosotros queremos conservar la biodiversidad de un parque natural, bueno, también tenemos que empezar por unos sistemas de salud del ganado no contaminantes. Y en eso las administraciones, no solamente esta administración, sino la anterior, está muy interesado desde el punto de vista de la conservación de parques naturales, en donde se utilicen unos sistemas de ganadería sostenibles, ¿no? Y ahí, pues el number one, pues es la ganadería ecológica u otras ganaderías, pero no ganaderías que están utilizando concretamente para el control de parásitos, elementos, sustancias de químicas, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Pues hay un problema, es que en esos parques donde se utilizan sustancias de síntesis química, ivermectina, ¿no? Porque eso desde que se quitó la patente de las ivermectinas, antes eran caras, ahora las está utilizando todo el mundo, pues están aumentando la materia orgánica en esos agrosistemas. Y dirán, bueno, ¿y cómo me explica a mí eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues bueno, porque no hay integración de la materia orgánica y no se crean sumideros. Es decir, que una cosa es que haya materia orgánica que yo vea y otra cosa es que esa materia orgánica se integre en el suelo y que mejore la fertilidad del suelo y la actividad biológica del suelo. Oiga, pues no lo sabía, pues sí. Y eso tiene una repercusión, ¿no? Desde el punto de vista, tiene una repercusión desde el punto de vista medioambiental. Ahí se ve, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en el equipo, en esa gráfica, cómo
hay un problema, las hipertensinas afectan al sistema fisiológico y locomotor de estos coleópteros completamente y producen la muerte. Y en definitiva, disminuyen las poblaciones por hectárea, por metro cuadrado, en los agrosilvosistemas. Bueno. Aproximadamente hemos calculado que, y quizá más, hay más de 2 toneladas métricas por año de estiércol sin degradar. Y eso es un problema desde el punto de vista de los agrosistemas. Y es un problema que vamos a ver desde el punto de vista de lo que es el clima también, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar soluciones naturales a estas cuestiones. Por cierto, que hay algún proyecto aprobado, tenemos un proyecto también aprobado y tal, para esas cosas que se han investigado, transferirlas, hacer una transferencia al sector y ofrecer esas soluciones naturales, ¿no? Que en esa estamos ahora. ¿Cómo? Bueno, pues con ganaderías en la parte que a mí me toca, pues con una cría ecológica y con un manejo holístico integrado, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se limite mucho menos los gases de efecto invernadero, para que haya una conservación mucho más efectiva del medio natural y la biodiversidad, para que intentemos aumentar la fauna invertebrada y micótica, que es fundamental desde el punto de vista de la actividad biológica de los suelos. A veces hay que desparasitar porque no hay actividad biológica de los suelos en ese sentido. Bueno, en definitiva, para garantizar una salud medioambiental, ¿no? Y una salud de los suelos, ¿no? Entonces, dentro de este manejo holístico de la ganadería ecológica, tenemos las terapias verdes alternativas, la fitoterapia, que yo siempre digo, las grandes bondades que tiene la fitoterapia es que en la producción ecológica tienen una gran adaptación, concretamente, a los ciclos fisiológicos naturales de los animales, en ese sentido. La fitoterapia, bueno, es la base de la medicina convencional, tiene una eficacia terapéutica, es decir, ¿y por qué cura? Bueno, pues se cura porque con la evidencia que hay de todos los estudios cromatográficos que se han hecho y analíticos, hay unos principios activos que tienen una actividad terapéutica, sencillamente por eso. Sí he podido comprobar que tienen una mayor, en ganadería ecológica, siempre en el contexto de la ganadería ecológica, tienen una mayor eficacia con el manejo sanitario e higiénico de la ganadería ecológica, tienen la capacidad, cuando los deberes se hacen más o menos bien en la cría, de restaurar los equilibrios perdidos, biótico-inmunológicos. Tienen una cuestión importante, es que disminuyo la presión de las sustancias de síntesis química, con lo cual estoy de alguna forma indirectamente luchando contra las resistencias antiparasitarias y microbianas, y luego son residuos verdes. Y ahí es donde nosotros hemos hecho hincapié en la investigación. Bueno, claro, hay una cuestión, es decir, que a mí me han preguntado mucho en los cursos, decir, oiga, y cuando usted utiliza terapias verdes naturales, oiga, cuando usted utiliza terapias, fitoterapia, ¿esos residuos, cómo afectan los residuos al medio ambiente? Y bueno, pues uno tiene a veces salidas tangenciales, ¿no? Que dice, bueno, son sustancias naturales y la reintegración es natural, pero eso es lo que hemos estudiado, es decir, oiga, estas plantas medicinales que yo utilizo, ¿cómo afectan a la biodiversidad? Y eso es importante, ¿no? Saberlo, tanto en un lado como en otro, ¿no? Y luego tienen unos beneficios, nos hemos dado cuenta ahora, unos beneficios clima-suelo, ¿no? En ese sentido. Bueno, aquí están, por diversificar un poco, algunas de las plantas medicinales que utilizamos, que se utilizan en ganadería ecológica. Ahí tenemos la albahaca, por ejemplo, que tiene ciertas sustancias activas. La albahaca es un gran insecticida. El problema es que no tenemos una industria farmacéutica veterinaria que nos haga productos eficaces con esas sustancias activas, ¿no? De alguna forma. El tomillo se utiliza mucho en ganadería ecológica en dos aspectos. Para el control de elementos digestivos y en agricultura ecológica para solucionar problemas respiratorios. El enebro lo estamos utilizando, que también estamos haciendo un pequeño ensayo con una asociación de Granada. Luego tengo ahí una pequeña diapositiva para que lo vean, para la curación de ciertas miasis cutáneas, lo que son bicheras, llamadas a nivel de campo, ¿no?
Y luego, bueno, hay alguna planta, por ejemplo, la brótano hembra, la santolina, que hay mucho en muchos territorios, pues en la Comunidad Valenciana hay mucha santolina, que es un importante también antiparasitario que utilizamos en ganadería ecológica. Bueno, yo les he colocado ahí un cuadro de lo que nosotros utilizamos y en consecuencia utilizan muchos ganaderos ecológicos. Bueno, tengo que decir también pues, que esto va en aumento. Es decir, que según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, tenemos más de 9.000 granjas ecológicas. Son muchas, ¿eh? Más de 9.000 granjas. Y la progresión que ha habido en los últimos años, bueno, hay crecimientos aritméticos, ¿no?, en relación con este sentido. Y no podía ser mejor. Yo creo que es posible que España, uno de los países de la Unión Europea, con más superficie y ganadería ecológica, en ese reto que se ha puesto la Unión, ¿no?, de alcanzar creo que el 25 o 30% de que toda la superficie sea ecológica, bueno, yo creo que España tiene bastantes posibilidades frente a otros países que están menos contemplados. Bueno, ahí están principios activos y lo que son plantas medicinales. Utilizamos mucho el tomillo y el orégano, utilizamos concretamente la brótano hembra, el ajo es un gran antiparasitario por los componentes que tiene, pero bueno, es antiparasitario y un gran antimicrobiano, ¿eh? El ajo es de elección. Hay un estudio que hicimos en Castilla-La Mancha hace años con el sistema de salud, que era una fitoterapia de elección para la curación del Helicobacter pylori. Es decir, los estudios que se hicieron con antibióticos y ajo, no había diferencias, ¿eh? El ajo es tiene un problema el ajo. Es decir, que yo no puedo utilizarlo en lactación porque puede imprimir sabores, ¿eh? O sea, pero bueno, para eso la gestión, siempre que lo digo, no porque sean terapias naturales, debe llevarla siempre un veterinario y siempre debe haber un diagnóstico poblacional de lo que yo quiero aplicar, en resumidas cuentas. Otro antiparasitario que utilizo es la ruda, bueno, el enebro ya lo hemos hablado, y la calabaza, las pipas de calabaza son antiparasitarias. Se utilizan mucho, me acuerdo de tal un TFM que se hizo en la Universidad de Córdoba, con 3 lotes, un lote testigo, que no se utilizaba ningún antiparasitario, un lote 2 con una ivermectina y un lote 3 en donde se utilizaban pipas de calabaza y ajo liofilizado, y no hay diferencias significativas, ¿eh?, cuando se hicieron concretamente los análisis parasitológicos en relación con esto. Bueno, yo creo que la vía es esta. Estos son los antiparasitarios que más se utilizan. Y esas soluciones naturales, y ahí voy ya a manera de conclusiones, para ser estricto en los tiempos, a manera de conclusiones, ¿cuáles son los efectos positivos que tiene? Es decir, hemos visto unos efectos negativos de las ivermectinas, pero no porque lo diga Carmelo García, sino porque hay trabajos científicos que lo aseveran. Y las evidencias son las evidencias, nos gusten o no en ese sentido. ¿Pero qué efectos positivos tiene? Pues lo primer efecto que hemos visto en evidencia es que hay una protección de los escarabajos peloteros, coprófagos. Es decir, y para ello hemos estudiado las principales plantas medicinales que utilizan los ganaderos ecológicos en ese sentido, que luego lo veremos. Y estas plantas medicinales no tienen efectos sobre la fisiología de los escarabajos peloteros. ¿Y qué quiere decir? Que estamos cumpliendo un doble objetivo. Estamos desparasitando, si me permiten un poco de forma sostenible, desparasitando, y al mismo tiempo esos residuos y metabolitos que van concretamente al medio natural no tienen efectos sobre la biodiversidad. Por lo menos es lo que hemos estudiado, ¿no? Y eso es importante. A diferencia de lo que son las lactonas macrocíclicas, ¿no?, en ese sentido. Luego, en donde las evidencias, en conclusión, han demostrado que no hay efectos letales. Estos son las plantas medicinales que hemos utilizado y los estudios de ecotoxicidad. Y en los estudios de ecotoxicidad hemos utilizado concentraciones de 1000 veces, concretamente, el ensayo, sin que existan fenómenos de letalidad y de afectación fisiológica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que se han utilizado, como pongo ahí, 1000 veces superior
a las concentraciones concretamente que se iban a ensayar, ¿no? Concentración en las heces, que es donde van los escarabajos peloteros, ¿no? Bien. ¿Qué repercusión tiene esto? Pues que se ha visto que cuando cambiamos sustancias de síntesis químicas, como son las ivermectinas, por esas soluciones naturales, pues aumenta la fertilidad de los suelos. Eso es analítica. Aumenta la materia orgánica, aumentan los sumideros. Pero es que eso tiene una repercusión desde el punto de vista climático también. Y hay menos volumen de materia orgánica, concretamente, en los suelos que no se disgrega. Es decir, que esos animalitos que vemos, que parece que no hacen nada, de alguna forma, se encargan de disgregar la materia orgánica e incorporar en los suelos. Si no existen, no se disgregan y no aumenta la fertilidad. Pero yo sumaría un poco más, por mi deformación de origen en parasitología. Es que a veces las heces, y en vacuno, son verdaderos reservorios para que las fases larvarias sobrevivan en las épocas digenésicas, por ejemplo, del verano. Y estos animalitos lo que hacen es disgregar las heces y favorecer la desecación. Y hay dos parámetros fundamentales desde el punto de vista del desarrollo de alimentos, que es la humedad y lo que es la temperatura, ¿no? Luego es importante, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo que es la fertilidad de los suelos, ¿no? Aumentan los escarabajos y, en consecuencia, aumenta los sumideros de carbono. Pero al aumentar los sumideros de carbono, de alguna forma, se ve de que tienen unos efectos positivos sobre el clima. Es decir, se emite menos metano, medible, con aparatos, que cuando no hay escarabajos peloteros. Porque cuando hay sumideros de materia orgánica, secuestran CO2 y secuestran otros gases con efecto invernadero. Luego hay una repercusión sobre el clima, ¿no? Y ahí se ve, desde el punto de vista de la evidencia, se ve perfectamente cómo a medida que aumentan concretamente el número de individuos, se liberan menos gases, y a medida que hay menos individuos por metro cuadrado o por hectárea, hay más gases. En ese sentido. Y en los estudios que tenemos, vemos si esto se evidencia, y le viene muy bien a la ganadería ecológica, que a veces es injustamente bombardeada, pero que está muy bien reglamentada por un reglamento europeo, en donde se ve cómo la ganadería convencional emite más CO2 y más metano al año que la ganadería ecológica. Y aquí intervienen lo que son la importancia de los planes de salud basados en el manejo hasta donde me dejen, y los planes de salud con el apoyo de las terapias naturales, minimizando el uso de sustancias de síntesis química. Y ahí es donde tenemos que converger, desde el punto de vista de las explotaciones. Y ahí hay diferencias sustanciales de lo que se emite en CO2 y metano. Pero una diferencia sustancial. Y todo a través de que haya más o menos fauna invertebrada. Y esto ya no es una película biológica la que puedo contar, es una película en base a una evidencia científica que existe y que está publicada. Estas son las evidencias que me he apoyado y las publicaciones que tenemos en relación con los proyectos que hemos hecho y que tenemos en marcha en el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de la Universidad de Alicante, y las publicaciones que hay, las evidencias científicas. Y luego hay otras aplicaciones importantes, y estoy ya finalizando, otras aplicaciones importantes de las plantas medicinales. Fijaros la importancia que tiene la ganadería ecológica el solucionar temas con fitoterapia a no solucionarlos. Me voy a circunscribir a lo que es la avicultura ecológica. Si yo un avicultor ecológico, es un caso que yo he tenido, a un avicultor ecológico que tiene un problema de ascaris, porque en la avicultura ecológica es muy fácil saber cuándo hay un problema o no, es la curva de puesta. Una curva de puesta en la avicultura ecológica tiene que estar en un 80%. Cuando un avicultor te llama y te dice que la curva de huevos está en 40%, tiene un problema, porque le baja la puesta. Y una de las afecciones que baja la puesta
porque no hace bien el manejo, por ejemplo, con la yacija, es cuando hay parásitos intestinales, ascaris intestinales. Si yo al apicultor le digo, le diagnostico, un caso real estoy contando, yo le diagnostico que es una ascaridiosis, otra cosa porque ya no hace falta en el laboratorio, lo estás viendo, ¿no? En la yacija. Y que hay que desparasitar. Y yo le aplico una sustancia de síntesis química y le digo que tiene que estar 20 días sin vender huevos, le da algo. No puede vender los huevos, tiene que tirar. Por eso he puesto aquí que los tiempos de espera condicionan mucho los tratamientos convencionales en ciertas producciones. Si yo pongo un tratamiento convencional en un cebo de terneros, un cebo de corderos, no hay ningún problema. Si van a estar un mes hasta que vayan a mataderos. O si yo estoy organizando una avicultura ecológica de puesta, el tema es serio en ese sentido. Y entonces aquí ha habido más investigación en productos, más que españoles, franceses. En ese sentido, nos apoyamos mucho del país vecino en relación con el control de ascaridiosis que yo he utilizado y además certificados para ecológico en relación con la agricultura ecológica. Eso es un producto comercial que está ahí, en donde están una serie de productos activos que se están utilizando, algunos conocidos con verdadera actividad terapéutica, ¿no? Y que tú estás utilizando, que no tiene tiempo de espera. Oiga, que tiempo de espera es 0, está certificado, que eso es importante, el avicultor respira y que tú dosificas a través del agua de bebida, del depósito de los 5.000, 10.000 litros que tiene que tener el avicultor, ¿de acuerdo? Este producto también lo hay para vacuno, pero en bloques de extractos vegetales, ¿de acuerdo? Pero este funciona. Además tiene un bol de plantas medicinales que automáticamente solucionas con éxito, sinceramente, el problema que tiene el ganadero. Hay otros ensayos, pequeños ensayos que estamos haciendo, que es con el aceite de enebro, que llamamos a nivel ganadero el aceite de miera, para el control de nematodos gastrointestinales en ovino. Lo estamos haciendo con la Asociación Logeña y en este caso lo estamos haciendo conjugadamente con sal y bloques de sal, ¿de acuerdo? Y también algún ensayo. A veces son importantes las evidencias, pero también es importante el conocer el sistema tradicional ganadero. Eso se olvida. A veces hay gente que está haciendo sistemas de producción y no conoce el sistema de producción ganadero. Pero si estás haciendo un sistema extensivo de producción, no conoces concretamente lo que hacía. Y el sistema tradicional ganadero de la Sierra de Aracena dice que el aceite de miera, que es tóxico, dice que para el control de nematodos utilizar, es una cosa curiosa, de una cucharada sopera por oveja, se dice el sistema tradicional, ¿no? No es evidencia, pero se dice el sistema tradicional tiene un cierto respeto, ¿no? Unos 15 centímetros cúbicos deben ser, 15, 16 centímetros cúbicos, una cucharada sopera en ese sentido, ¿de acuerdo? Y luego hay otro aspecto importante que utilizamos, es para el control de bicheras, miasis cutáneas. No como preventivo, pero sí como curativo. Es decir, que cuando se ha instaurado una bichera en un ovino, una bichera vulvar, una bichera porque el crotal se ha roto y tal, pues antes de utilizar, que lo tenemos prohibido, no sé, un spray con sustancias de síntesis química, y hasta hace poco con insecticidas clorados, que están totalmente prohibidos. No sé si hay alguno por ahí todavía que veo, no se ha enterado del rollo o de la vaina, como dicen por ahí, y lo siga viendo. Es un magnífico, concretamente, es decir, que el momento que echas aceite de miera, matas totalmente las fases larvarias y luego ya estableces un sistema curativo con yodo o con otros aspectos. Y esto es un poco la película y la secuencia desde el punto de vista del campo de lo que hacemos, ¿no? Cogemos la sal, echamos aceite de miera, algo así como el 10 o 20% de aceite de miera en relación sal, intentamos hacer una mezcla homogénea y luego se lo damos a las ovejas en desparasitación. Y esta es, por ejemplo, estos ganaderos, es la desparasitación que hacen, ¿no? No utilizan ivermectinas en este sentido, ¿no? Hay soluciones naturales, por ejemplo, muy interesantes para mamitis, que se están estudiando en el proyecto RELEC verde de la Unión Europea. Yo aquí he querido poner un estudio muy interesante de Francia. Siempre los franceses están acertados desde el punto de vista práctico en este sentido, para la solución de mamitis, en donde utilizan tomillo marroquí, eucalipto de limón y romero, simplemente,
el masajeo, en donde un 60% hubo mejorías y un 61% no habían tenido mamitis recurrente, ¿de acuerdo? Luego, todo lo que se puede ahorrar antibióticos es fundamental en este sentido. Hay otras plantas, por ejemplo, que se están estudiando en el proyecto RELEC, que es el listea, el aceite de listea. Bueno, no he dicho que la utilización de plantas medicinales lo hacemos bien a través o bien de tinturas madres o bien a través de aceites esenciales, ¿no? Bueno, se puede utilizar la de infusión, pero el principio activo no estaría tan concentrado, ¿no? Son las dos cosas. Cuando pongo AE son aceites esenciales o TM, tinturas madres, ¿no? Con éxito se están ensayando, por ejemplo, aceites esenciales de orégano, que es soluble en agua, por cierto, con un protocolo terapéutico, ¿no? Que se hace, que está ahí. Luego hay otras fórmulas, por ejemplo, que se han practicado en mamitis, que sacó un laboratorio irlandés a base de plantas medicinales que están ahí, pero son plantas medicinales que están homeopatizadas. Y la experiencia de clínica veterinaria ecológica que yo tengo es que, al menos concretamente, estamos evitando casi el 70% de utilizar antibióticos. Siempre que cojamos las mamitis, desde el punto de vista de la prevención, con recuentos celulares, etcétera, etcétera. Es decir, mamitis en primeras fases tienen un alto porcentaje de éxito. Y encima, estas sustancias están evaluadas por EFSA de la Unión Europea sin riesgos medioambientales, sin riesgos alimentarios y no residuos metabólicos. Yo creo que la línea, en este sentido, la línea es esa. Y luego hay otras plantas medicinales que utilizamos, y ya prácticamente estoy finalizado, que estamos utilizando, por ejemplo, en heridas. Es decir, a veces, realmente, si lo pensamos, vivimos en un mundo químico, ¿no? Tanto en nuestras casas como desde el punto de vista ganadero. Y hay sustancias, por ejemplo, naturales que son tan efectivas, por ejemplo, como el yodo, ¿no? No sé, una tintura madre, por ejemplo, de romero, de tomillo, son efectivas. Ojo con el problema de resistencias que está creando el abuso de desinfectantes en explotaciones, ¿eh? Que no solamente son antibióticos, son también desinfectantes, ¿no? Es decir, estas son alternativas que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, plantas medicinales, por ejemplo, desde el punto de vista para el control de diarreas, que las tienen ahí, las que estamos utilizando. Plantas medicinales para el control de afecciones respiratorias. Y hay dos plantas que son fundamentales, que es el tomillo y el eucalipto, porque focalizan mucho lo que es el aparato respiratorio. En el aparato mamario hemos sustituido el lavado de mamas con yodo en ecológico por soluciones al 20% de caréndula y de echinacia. Bueno, algo es algo, ¿no? Y luego, que está aquí abajo. Y bueno, para heridas hay una cosa que va muy bien y también para el sistema mamario, por ejemplo, es el utilizar lo que son las plantas como, por ejemplo, la caléndula. Ya en esto hay preparados comerciales no españoles del extranjero en que la vía de uso es la vía intramamaria, ¿no? A través del pezón, concretamente, con masajeos, ¿no? Y va muy bien. Y bueno, yo creo que esto es lo que quería decirles en relación con los campos que yo trabajo de la ganadería ecológica y la importancia que tiene desde el punto de vista de la sostenibilidad de las producciones y explotaciones ganaderas, pues que hagamos más manejo, en definitiva, y que utilicemos mucho más terapias naturales, ¿no? Porque, bueno, Europa cada vez quiere ser más verde, ¿no? Y está empeñada, y estamos en Europa, aunque algunos no se lo crean, en ese sentido, y Europa nos marca el rumbo. Y hemos de caminar hacia una Europa más verde, con mayor calidad de salud medioambiental, con mayor salud humana, con una mayor conservación de recursos locales, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre en mis intervenciones me gustan los epílogos, en eso soy un poco sentimental. Y los libros. Y ahí puse un epílogo que voy a leer, ¿no? Que la ganadería ecológica, a través de los planes holísticos de sanitarios de
de control y o prevención basados en el manejo biozootecnico y uso de terapias verdes garantizan la sostenibilidad de las producciones, la salud de los consumidores, el bienestar animal, la conservación del medio natural y su biodiversidad y mitigación del cambio climático, así como limita las resistencias microbianas. Y muchísimas gracias. Siempre es un placer en esta que es mi casa, que la considero, darles algunas de las cuestiones que yo trabajo de ganadería ecológica. Muchas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena por la magnífica conferencia y la vamos a abrir a discusión. ¿Alguien quiere participar? Doctor Tres Guerras. Sí, lo primero yo quería felicitarle por esta estupenda charla. A mí, en mi doble versión, por un lado de médico y por otro lado de agricultor aficionado, lógicamente me han interesado mucho las cosas, pero yo quería dejar también claro algo que como médico muchas veces yo me tomo con un poquito de, digamos, de sorna con algunos pacientes cuando a mí me dicen que no quieren recibir un tratamiento químico de no sé qué y que prefieren algo que sea biológico y que porque eso nunca es malo y siempre es buenísimo. Yo le digo que se tome un poquito de cicuta, que es una planta preciosa y que tiene unas florecitas blancas preciosas también y que es o alguna manita de las más... Quiero decir que lo que tiene que quedar muy claro es que el hecho de que estemos haciendo tratamientos con elementos de la naturaleza no significa que estén necesariamente ellos libres de acciones secundarias. De todas las cosas que nos ha contado, efectivamente yo no tengo absolutamente ninguna duda de que haya ningún problema en ninguna de ellas, pero en términos generales, que el mensaje de que todo lo natural está exento de efectos secundarios, como médico no me gusta nada, porque no es cierto. Y que, por supuesto, que me parece muy bien y me ha parecido interesantísimo el hecho de que sean muy efectivos algunos extractos de los que ha mencionado que me parecen fenomenal. Pero insisto, que quede claro que ese otro mensaje de alguna manera debe quedar lo suficientemente claro que el tema biológico no significa que no pueda ser o tener efectos secundarios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y todos los veterinarios responsables lo tenemos claro. Por eso hay que investigar. Porque yo puedo asegurarle, por ejemplo, pues que el tomillo no tiene efectos concretamente ideal, porque pues, se ha investigado, pero yo no, si me pregunta, por ejemplo, de otra planta medicinal, no sabré decir. Eso por una parte, desde el punto de vista medioambiental. Desde el punto de vista sanitario, bueno, como médico conocerá el importante vademecum que tiene el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en relación con la fitoterapia, que es el libro gordo de Petete. Sí, sí, lo conozco. Sí. Y ahí aparece lo que usted dice. Es decir, que yo siempre lo digo en los cursos. Es decir, no porque apliquemos terapias naturales no tienen efectos secundarios, contraindicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, si yo me paso, por ejemplo, en tintura madre de ajo, puedo provocar hemorragias. Si yo me paso, porque hay un riesgo, es que como son terapias naturales, pues parece ser que todo el mundo las puede utilizar. Por eso. Pero somos los veterinarios los que tenemos que utilizar con un diagnóstico. Pero hay, por ejemplo, plantas medicinales, como la ruda o como cualquier artemisa, que si no sabes lo que estás haciendo, provocas abortos. Y si tú, una persona que estás desparasitando, le estás provocando un aborto de 1000 ovejas, estás provocando un problema. Sí. Luego, estoy de acuerdo. Es decir, que experimentos con gaseosa no, y tenemos que investigar muchas cosas porque, bueno, está de moda y ahora se ha puesto de moda, es decir, son terapias naturales, es fitoterapia, bueno, pero vamos a estudiar los efectos medioambientales, que es con lo que estamos concretamente haciendo. Y estoy totalmente de acuerdo, hay muchas plantas medicinales con evidencias con efectos secundarios, contraindicaciones. Bueno, oiga, es que la fitoterapia es la base de la medicina sintética. Es decir, que... De ahí hemos sacado la mayoría de la mayoría. fármacos. Luego hay efectos secundarios en relación con esto. Es decir, que no es... no, totalmente de acuerdo. No le puedo decir ni poner una coma a lo que ha dicho, sino incrementársela. Y una pregunta, que ¿existe la posibilidad hoy día, porque si efectivamente, como nos ha contado,
Pues si una zona queda demasiado desprovista de escarabajo pelotero, de lo que sea tal, ¿es posible en algún sitio proveerse de esos animales? Sí. ¿O hay que hacerlo espontáneamente en nuestra propia...? No, mira, le voy a decir una cosa graciosa. Porque en las evaluaciones ecológico he intervenido en el Ministerio. Sabe que se ha reglamentado lo que es la cría de insectos. ¿No? Sí, sí, para alimentación, sí. Y va a haber una reglamentación, pues se ha reglamentado a nivel europeo, una cría de insectos convencional y ecológico, que es donde yo he intervenido. Es decir, se va a poder hacer cría ecológica de insectos como desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista como aperitivo, yo no lo recomiendo, me gustaría, pero desde el punto de vista veterinario es importante porque tenemos un déficit de proteína. Dice la gente digital, pues es muy importante en veterinaria, en producción animal, porque la proteína que tenemos en el 90% la importamos, que es la soya. Y estamos R que R con las leguminosas mediterráneas. Y el porcentaje de proteína, de calidad de la proteína también que tienen los insectos es importante. Por eso las gallinas de, por ejemplo, de pueblo y tal, a base de lombrices, no necesitan concretamente tomar mucha soja en ese sentido. Entonces, lo mismo que somos capaces de criar unas cuantas especies de insectos, pues como no, escarabajos peloteros, obviamente. Pero si no cambiamos los sistemas de manejo sanitarios de las explotaciones, y ya me quito del ecológico, pues por mucho que hagamos reintroducciones de esos escarabajos, van a tener problemas con los residuos. Luego está claro que tenemos que tener, no sé, tenemos que caminar y siendo quizás mucho más respetuosos con el medio ambiente. Y bueno, y ahora, pues no sé, ahora hay investigaciones que en mi época eran increíbles. Eso, planteabas a la ICIT un proyecto sobre esto y seguro que te lo evaluaban negativamente. Es una cosa, pero es lo que toca y es importante. Y no, experimentos con gaseosa no, es cierto. Muchas gracias. La conferencia, ¿vale? Me parece muy interesante. Y una noticia que he oído esta mañana en la radio cuando iba a la facultad, y es que la ley de bienestar animal acaba de ampliar a que se incluyen dentro de la ley de bienestar animal los caracoles. Entonces no se pueden cazar caracoles, no se pueden comer caracoles. Entonces, si vamos por un crecimiento o una investigación lógica, vamos muy bien, pero el camino que estamos tomando tiene unas derivaciones Total. que no son nada normales. Hombre, Entonces, yo creo que no es el foro adecuado para lo que voy a decir, pero yo creo que a esa ley de bienestar animal le quedan 3 pueblos, por decirlo. Y ahora ya le contesto más esto, decir que, bueno, desde la perspectiva de la ganadería ecológica, nosotros tenemos un reglamento que marca el bienestar animal. Es decir, que a mí hay tal... Pero bueno, lo que no se puede hacer son cosas sin contar con usted. Cosas, es decir, juntarnos 4 o 5 personas y hacer una ley, un decreto a base de sentimientos, ideologías y tal. Pues no tiene sentido. Bueno, yo sin comentarios. ¿Qué quiere que lo conteste? Pues no sé, aquí todos somos científicos y académicos, pues eso nos parece un despropósito. Que, por cierto, estos despropósitos, frente a la ley de bienestar animal, que está en YouTube, ha habido unos científicos, entendidos y tal, que han protestado que no se les ha consultado. Y que se dicen totalmente tonterías con el ley de bienestar animal. Bueno, ¿qué quiere que le diga como veterinario? Totalmente, ¿no? Nosotros en bienestar animal nos escapamos porque, bueno, todavía algún palurdo que cree que un real decreto es superior a un reglamento europeo, ¿eh? Se lo digo porque los he tenido. Pero bueno, pues bueno, pero es cierto. Pero eso le quedan 3 pueblos, yo creo. Es que no tiene sentido. Además está todo el mundo... Cuando las leyes van en contra de la sociedad se nota, ¿no? O sea, tanto el que tiene gato, el que tiene perro. El otro día me preguntaba, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Que tengo un perro, un gato, un periquito, un núcleo zoológico. Hay un desconcierto con todas estas cuestiones. Pero aquello que tiene poco recorrido y que afortunadamente eso se tendrá que cambiar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo, ¿no? Doctor Benedicto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor García Romero, por la charla que nos ha impartido esta tarde. Aparte de que es novedosa, pues yo quería hacer una precisión. Ha hablado de la proteína de los insectos.
Yo por una serie de cosas me ha tocado estar en dos cosas de estas. Y nada más que valen para las mascotas, esas proteínas, y para acuicultura. No vale para animales de producción. Es una pena que no esté aquí el profesor Tarazona, Es una pena. porque la ESFA creo que ha sido la que prohibió que fuera animales de producción los que pudieran comer esa proteína de insectos. Y bueno, quizás es una contrarréplica. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Eso era lo que yo quería preguntar al profesor Tarazona. Yo tengo mis creencias, pero no lo puedo decir, porque los que lo han dicho es el ESFA, Pero a lo mejor no yo. porque muchos insectos son genéticamente modificados, pero bueno, en el sistema convencional se podrían utilizar, pero no creo que sea esa la razón. Tiene que haber otra razón, pues a mí me ha sorprendido, sinceramente. Hay que ir a la base de Porque ciudadano. digo, bueno, por lo menos desde el punto de vista veterinario podemos tener resuelto el tema de la soja, ¿no? De Y ecológica, hecho, que es carísima, por cierto. de hecho, en la provincia en que yo estoy, esta semana pasada, sé que han concedido un dinero de proyectos Next Generation de la nueva sobre larvas de insectos. Sin embargo, está abierta la línea de consumo humano, ¿eh? En toda galletería, en todo tal. Yo De creo hecho, que va a ser- el humano todavía Yo está creo lejos. que eso es bueno porque nos va a obligar a ver etiquetas. No, pero Y digo que ver, está pues esto lejos tiene porque maíz no estamos transgénico, tiene acostumbrados. insecto modificado, etc. No digo que con el tiempo se haga. No sé, no estamos No acostumbrados. lo sabía, no lo sabía. Bueno, yo eso he dado una precisión. Yo quería saber su experiencia en mamitis, porque a mí sí, ahí me ha tocado poco de lleno, porque las mamitis es la segunda enfermedad que tienen las vacas, en importancia y en número. Esa fue la Entonces, en las encuestas no salió eso. yo quería saber concretamente qué tipos de tratamiento, qué vía utilizan y qué tipos de tratamiento y Bueno. la efectividad de las mismas. Pues mire, Gracias. le voy a decir una cosa. Es una pregunta muy bonita, ¿no? Y no hay tiempo, ¿no? Sí, sí. No hay tiempo de discusión. Es muy bonita en el sentido de que cuando un ganadero ecológico de producción de leche, fundamentalmente de raza frisona, aunque hay otras razas que se están introduciendo, como el azul belga y tal, o así mental de leche y tal, pero es frisona, decide convertirse a ecológico, y la conversión son 2 años, pero pone el reglamento, y tiene que ajustarse a una serie de parámetros desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de las ganaderas. Y en definitiva, eso conlleva que yo he de bajar, perdón por la expresión, el turbo a las vacas. O sea, el problema de las mamitis es la alta producción de leche que tiene. Cuando yo una vaca de selección de 8.000 litros la bajo a 5.000, disminuyen más del 30% de las mamitis. Eso es así, se lo digo con experiencia de campo en ese sentido. Entonces, hay una serie de exigencias. Si usted quiere, por ejemplo, el reglamento hacer, no hablo de tratamientos ahora, hablo simplemente de manejo. Si usted quiere concretamente tal, tiene que ajustar la alimentación a esto, la zootecnia a esto, las cargas ganaderas a esto, que están limitadas a 170 kilos de nitrógeno por hectárea año. Las tenemos totalmente limitadas en ese sentido. Pues eso ya es un factor de manejo zootécnico que no favorece a la presentación de mamitis. Y luego hay mamitis en ecológico. Ya dije que la encuesta que hicimos, justamente, en sistemas semiextensivos, una de las patologías más frecuentes es la mamitis y en las que más antibióticos se utilizan. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que utilizamos concretamente en función de las fases de mamitis. Por ejemplo, actuamos mucho desde el punto de vista preventivo. Como desde el punto de vista de las mamitis se tienen que estar haciendo recuentos celulares continuamente, pues en fase de mamitis subclínicas, este tipo de tratamientos, a lo mejor de 10 vacas, 5 o 6 estoy evitando antibióticos. ¿De acuerdo? Y hay otras vacas que, como el convencional, yo tengo que concretamente ponerle antibiótico. ¿Cuál es el problema? Mire, el problema es que la leche ecológica vale mucho y el queso vale mucho. Cuando yo a un ganadero ecológico le digo que no puede vender leche ni queso en 20 días, bueno, no me pega porque es ecológico y tienen una cierta sensibilidad. Pero hemos de procurar profundizar en estas cuestiones. Entonces,
solucionamos el tema al margen de la conversión, ¿no? Que el ganadero ya es ecológico, ya es la conversión. Desde el punto de vista de la higiene pecuaria, que en muchas explotaciones convencionales está muy relajada, sinceramente se lo digo, yo he llegado a explotaciones y le he dicho, mira, yo aquí no puedo hacer nada, el norte. O soluciona usted los problemas de bioseguridad y de higiene, pues, ¿para qué? Bueno, para un veterinario bien, le va a estar siempre cobrando, pero esa no es la cuestión en ese sentido. Y cuando tú concretamente utilizas tratamientos fitoterápicos como el proyecto Relais, que es una realidad, donde IFARC interviene en ese sentido, y luego hay un tema que no he hablado, que es con evidencia de cómo bajan, por ejemplo, las células, por ejemplo, no solamente prevalencia, sino las células, por ejemplo, el recuento celular en leche, ciertos remedios homeopáticos. Ahí hay un remedio homeopático que está comercializado por una empresa danesa, que en homeopáticos son plantas medicinales, lo único que están homeopatizadas y tal, en donde hay grandes éxitos desde el punto de vista de bajar mamitis subclínicas y de no utilizar antibióticos. Oiga, si de lo que se trata es de eso. Y yo digo una cosa, oiga, si hay evidencia sobre eso, pues ese es el camino. Y cada vez más hay más evidencia sobre los controvertidos remedios homeopáticos en la producción. Hay evidencias, también, menos que en fitoterapia, pero mucho más y tal. Entre otras cosas porque hay un reglamento europeo que los tiene como bandera. Y entonces ahí tenemos que esto. Entonces, fundamentalmente, combinamos lo que es el manejo, ya la conversión, hacemos una reducción importante, tenemos que bajar los turbos de 7.000 litros de curva de lactación a 5.000. Con higiene y con terapias naturales. Ahora hay vacas que siguen utilizando antibióticos. Si no pierden el cuarterón, lo pierde la mama. Ahora, que solucionamos más mamitis en ecológico que en convencional con productos no de síntesis química, sí, es cierto. Y luego depende de los sistemas. No es lo mismo un sistema de producción ecológica mixto, por ejemplo, en Talavera de la Reina, que es un sistema semiconfinado, pero que tiene cierta tierra, que un sistema de producción de leche como el que yo he salido con las botas en el Pirineo catalán, por Ripoll, en donde la incidencia de mamitis es fundamental. Y la higiene es fundamental porque no solamente la higiene de lo que es la instalación, sino que es la higiene de lo que es la lechería, de lo que son todo el circuito, ¿no? Que a veces en el convencional no se le toma, lo compran y tal, y no hacen revisiones, ¿no? Y da más pulsaciones y tal. Pero en general hay menos incidencia y menos antibiótico, concretamente, y por tanto y menos residuo en situaciones. ¿Y sabe cuáles son los mayores aliados de los sistemas a base de no antibióticos? Las centrales lecheras. No, si los ganaderos están muy espabilados. Te hacen unas analíticas de antibióticos y no te compran la leche. Y ya está la leche un poco fastidiada en el norte, que se está produciendo leche por debajo de los costos de producción. Que, por cierto, una alternativa es el ecológico, ¿no? Entonces, solucionamos bastantes casos con fitoterapia, pero se sigue utilizando porque el reglamento nos da cobertura. Y hay una cosa que funciona, que es base de aceites esenciales de plantas medicinales masajeando la mama. Y eso para mí sí que es novedoso, porque yo todo lo que le estaba diciendo es a través de utilización de remedios intramamarios, ¿no? A través del pezón, o con cánulas que hay tal. Pero estos sistemas Relais de plantas medicinales que tenéis y tal, hay un porcentaje de éxito importante en fases muy avanzadas, ¿no? Hay mamitis, por ejemplo, que no tienen solución. Que ya lo estás viendo y dices, bueno, es que va a perder el cuarterón. Eso seguro, que pierde el cuarterón. Que lo hace mediante el sistema de masajeo, obviamente. Y hay soluciones importantes. Y yo creo que el camino de las explotaciones, porque eso lo va a marcar Europa, y al final, si no haces eso, no cobras subvención. Si es que todo está, y al final no paga, y si no hay un apoyo verde, en fin, es lo que toca. En este siglo que estamos, el camino debemos converger en ese punto de vista. Y hay una cosa importante, que se me fue un poco de lo que dijo y tal, es que los profesionales debemos tener
diversificación en el uso de terapias. Debemos saber manejar con racionalidad tanto terapias de síntesis química como terapias verdes. Y hay colegas y profesionales que lo están haciendo. Es decir, es como decía la abuela, ¿no? Los huevos en varias cestas, ¿no? Y yo creo que el toro va por ahí. Y eso donde se ve mucho ya es en compañeros del norte, en que están utilizando combinadamente síntesis química, fitoterapia y homeopatía. Porque al final lo que le interesa al ganadero es resolver. Y que pueda vender su leche, ganar mucho dinero, que es lo que queremos todos, lo que quieren todos los sistemas de producción, ¿no? Pero para eso es fundamental que también se pongan las pilas las facultades veterinarias, públicas y privadas, que están emergiendo ahora. Porque, bueno, sigue habiendo la asignatura de farmacología que yo estudié con algún tema de fitoterapia. Pero, oiga, ¿por qué no hay una asignatura disciplinar de fitoterapia? Porque los veterinarios que salen se van a enfrentar a realidades actuales. Y la realidad actual es que uno tiene que saber estar muy preparado, saber mucho manejo zootécnico, yo no hablo de ecológico ahora, y poder utilizar en cualquier momento, saber utilizar terapias naturales o terapias convencionales. Es decir, no, aquí es un antibiótico, pero aquí no, aquí me ahorro el antibiótico. Y yo creo que ahí las facultades de veterinaria tienen un gran reto, que tienen que ponerse las pilas y tal para que los nuevos profesionales, mujeres que saben muchísimas, por cierto, de la facultad veterinaria, salgan con esa formación, sobre todo que se van a dedicar a la clínica, ¿no? Es mi hija que está ahí, ¿no? En ese sentido, aunque ella va por otra vía. Bueno, le voy a decir que en las facultades veterinarias se ha pedido un 6º año que no ha sido considerado por el Ministerio de Sanidad, considerar que hubiera un 6º año en la carrera. Es decir, lo que nos hace falta son odas. Como había en antes. las facultades. Antes, Antes había. Y concretamente en el Ministerio de Sanidad, una subdirectora, que es médico, fue la que dijo que no a la Asociación de Decanos. Lo que pasa que... Es curioso que no. Yo diría una cosa, que la fitoterapia se diera en las especialidades que está haciendo el Consejo, de équidos, de pequeños animales y de bovinos. Ya. Es mi sugerencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y si estuviera aquí Quintiliano, pues estaría también de acuerdo, porque el otro día sacamos el tema, por cierto, el otro día en ese sentido. En el Ministerio de Sanidad los veterinarios hemos perdido, cuando yo ejercía la veterinaria y la salud vital, teníamos cierta fuerza, hemos perdido la fuerza frente a médicos y farmacéuticos. Total. En agricultura no, ¿eh? En agricultura seguimos manteniendo concretamente la bandera, pero en sanidad lo hemos perdido. Y nos hace falta un 6º año. Pero ya nos hacía un 6º año cuando estudiamos veterinaria. Es que ahora con el sistema semestral que tienen y tal, tienen todo comprimido. O sea, esta gente, con los sistemas de planes que hay ahora y tal, no 6 años, 7, ¿eh? Pero si dan de parasitología un mes y luego se pasan a otra, es decir, que por lo menos 6 años. Y ese es un tema que está candente. Y hay que batallar, ¿no? Bueno, pero entiéndeme que... Pero que faltan horas. Porque yo, por ejemplo, pues he visto que hay cosas, asignaturas muy comprimidas. Pues yo creo que ese es un tema que hay que seguir batallando. Y un punto importante, bueno, pues estos foros científicos que son las academias sirven para eso también. Pero yo creo que hay que pisar con más fuerza, concretamente, en sanidad. Porque antes, por ejemplo, no sé, ahí también se ve la fuerza, ¿no? En mis oposiciones a Cuerpo Nacional había plazas de Cuerpo Nacional de Sanidad. Y yo no sé, ahora había bastantes plazas. Sí, pero no sé si ahora y tal hay menos. Es decir, que ahí son médicos y farmacéuticos. Y yo digo una cosa, es decir, ¿y cómo hace un médico y farmacéutico una inspección veterinaria en un establecimiento cárnico? Es decir, que seguimos siendo imprescindibles, pero hemos perdido ahí. Hay que seguir batallando a través de estos foros. Gracias, profesor Benedicto. Había una intervención del doctor Eduardo Teller, de la Academia Veterinaria Mexicana. Yo no sé si quiere participar aún. Primero, una felicitación al doctor Carmelo García Romero por su espléndida conferencia, que nos advierte sobre todo que está inserta en el concepto actual de una sola salud
puesto que hace hincapié en el problema de la contaminación del medio ambiente con el abuso y uso de los actuales fármacos. Desde el punto de vista de volver a la herbolaria y otros tipos de terapéutica, simplemente seguir la huella de los antiguos. Un maravilloso fraile leonés, Bernardino de Sahagún, en su magnífica obra sobre las cosas de la Nueva España en el siglo XVI, da cuenta del tratamiento de enfermedades tanto de animales como de personas por medio de la herbolaria. Y aquí en México el doctor Carlos Viesca, de la Facultad de Medicina Veterinaria de Humanos de la UNAM, tiene un magnífico libro sobre la terapéutica con este tipo de productos. Enhorabuena, doctor, y muchas gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias, profesor Tellez. Pues ha dicho una cosa importante, ¿no? Que yo creo que está ya en todo el mundo, ¿no? Que una sola salud, es verdad, ¿no? Porque al final todo está interrelacionado en ese sentido, ¿no? Y hemos de dar cada vez más pasos en esta dirección y en actuaciones que no nos perjudiquen, ¿no? Ni a la salud y el medio ambiente, ¿no? Y que nos den mucho más esperanza de vida. Pues muchas gracias por su intervención, profesor. Muy bien, pues muchísimas gracias. A continuación, el doctor Sabio Jiménez quiere intervenir. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, felicitar al doctor Carmelo García Romero por su magnífica intervención, pero yo tengo unas dudas y soy un poco escéptico. ¿Se puede analíticamente diferenciar la agricultura y ganadería ecológica de la agricultura y ganadería convencional? ¿Hay una analítica que lo determine? Sí. Y esa es la primera pregunta. Y luego la segunda es, viendo cómo el tema de la leche ecológica y en el queso ecológico se puede analíticamente determinar perfectamente. Pero que nos lo explique, por favor. Bueno, por ejemplo, todas las fincas ecológicas tienen que, por un organismo público o privado de control, sufrir una inspección, lo dice el reglamento. Y ahí cogen muestras. Desde el punto de vista de productos agrícolas y ganaderos, leche y queso, el nivel técnico de residuos y metabolitos debe ser cero. Cero. No decir que tiene tantas partes por millón que cumple la legislación alimentaria, no, es cero. Otra cuestión. En una explotación convencional se hace una analítica de OMG, que eso se hace perfectamente. Bueno, el nivel técnico de OMG que tiene que tener un sistema, porque todo eso está reglamentado, es cero. Es decir, que hay valores que uno no puede tener y si los tienes te descalifican, de acuerdo con el reglamento. Y luego hay otras cosas que pone el reglamento, porque el reglamento es ambicioso desde el punto de vista, se mueve en tres ejes siempre, medioambiental, alimentario y bienestar animal y tal. Hay cosas que dice que hay evidencias y hay otra cosa que hay que sacar las evidencias. Y hay que investigar mucho y tal, ¿no? Entre otras cosas, a la defensa del ecológico. Hay un dato novedosísimo. Yo, para mi punto de vista, muy novedoso. Es que en la evidencia de la comparación de un sistema convencional a ecológico, el ecológico emite menos metano y CO2 a la atmósfera. Oiga, eso es un estudio, eso es una investigación, con un equipo de 5 o 6 personas y un catedrático que dirige la orquesta, que no empezó ayer. Y eso es una evidencia, está publicado. En una revista internacional de impacto, eso está publicado ahí. Entonces, hay cosas que tenemos que avanzar. Y ese es un dato muy importante, porque el concepto que había es que, concretamente, desde el punto de vista de la huella de carbono, los sistemas ecológicos pues contaminaban más el clima, etcétera, etcétera. Y siempre hemos dicho que hay una mitigación por parte y tal, pero ahora está viendo evidencias. Pero a lo que me ha preguntado, sí, valores, concretamente. Bueno, y si ya nos vamos a productos lácteos, en donde ha trabajado mucho y tal, las analíticas ahí son
O sea, hay veces y tal, por ejemplo, yo he visto descalificaciones por tener residuos antibióticos. Hay valores, o sea, no solamente hay diferencias. Eso se rechaza también en la confección. Sí, hay dos tipos de antibióticos. Pero hay, sí, pero Si hay bueno, residuos de antibióticos en leche o queso, sí, se desecha tanto pero en la desde, convencional como en la sí, pero desde el punto de vista de la legislación alimentaria, sin hablar de antibióticos, hay una serie de sustancias que están reglamentadas que a lo mejor el sistema convencional admite trazas en legislación alimentaria. Las admite. En ecológico, ¿no? Porque lo dice el reglamento. Es decir, que hay unas diferencias y todo esto todo esto concretamente ahí te lo auditan empresas. Es decir, que el sistema ecológico, que es un sistema serio, bueno, llamamos por 9.000 explotaciones ecológicas, es un sistema que está reglamentado. 4 reglamentos ya. Y que está certificado. Y que está controlado por Estado miembro. Pasa como tenemos constitución, cada comunidad autónoma es una autoridad competente. Pero está muy controlado desde el punto de vista de la analítica. Y el reglamento, que es un reglamento también tocho de petete, que por cierto hay que decir que por primera vez se incluyen en el reglamento de las producciones ecológicas los conejos que no estaban, la acuicultura y los cérvidos. Es decir, que en núcleos zoológicos uno va a poder hacer carne de ciervo ecológico. No de caza, la caza está prohibida. Está totalmente reglamentado. Y de hecho el reglamento se llama Reglamento de las producciones ecológicas y del etiquetado, de lo que tiene que llevar el etiquetado. Pero sí diferencias. Luego hay otras cuestiones, por ejemplo, la defensa del ecológico, o sea, la mayor fuerza desde mi punto de vista del ecológico es medioambiental. Oiga, entonces, ahí es donde necesitamos mucha investigación, como la que se está haciendo para decir, oiga, que si usted utiliza esto, hay una repercusión medioambiental. Oiga, y los buitres se mueren más en sistemas convencionales que en muladares de explotaciones ecológicas, por ejemplo, en donde los animales no van con residuos antibióticos, no tienen tal, ¿no? Pero sí diferencias porque está reglamentado. Es decir, que si esta pregunta me la hubiera hecho en el año 91, me hubiera cazado. También se la hice en el año 91. ¿Ah, sí? Pues hemos evolucionado mucho. Otra cosa que quiero dejar notoria, porque en esta casa hay que significarlo, es que cualquier alimento, cualquier tipo que llega al consumidor, está perfectamente reglamentado y cumple todos los requisitos para que no haya ningún problema. Y como apoyando la teoría del profesor Tresguerre, quiero decir que no empecemos a decir, desde mi punto de vista, que lo ecológico no va más, que lo es, de cierto modo, pero es que lo normal, lo clásico, también lo es. Totalmente. Porque hay unos laboratorios analíticos que persiguen cualquier tipo de sustancia tóxica que pueda existir, cualquier resto de antibiótico Totalmente que pueda de existir acuerdo. en cualquier alimento y cualquier tipo de cosa que pueda defraudar al Mire, consumidor. desde mi punto de vista, dentro de la Unión, y usted tiene, porque ha trabajado en ello, en el Consejo Superior, una amplitud mucho mayor que la que yo tengo, España es uno de los países de la Unión que tiene una legislación alimentaria y sanitaria más exigente y restrictiva desde el punto de vista sanitario frente a Francia. Es decir, es estricta desde el punto de vista de la legislación sanitaria. Eso por supuesto. Y que todos los alimentos que salen a la cadena alimentaria son alimentos seguros, sin lugar a duda. Pero no hablamos de eso. Hablamos concretamente es que este es un plus más. Si usted me dice, por ejemplo, ese tomate, por ejemplo, si usted me dice, esa leche que yo me estoy comiendo tiene organismos genéticamente modificados, puede tenerlos en convencional. Porque todos los piensos que se utilizan en convencional es de maíz y soja transgénica. Pero en ecológico no. Le digo detalles. ¿Eso quiere decir que el alimento convencional no es seguro? No, es un plus, pero lo que yo digo es que está todo reglamentado. Y hemos avanzado mucho, ¿eh? Está todo reglamentado en los sistemas de inspección de producción primaria y cadena alimentaria, ¿eh? No nos metamos en el tema de la leche porque la producción de leche... Bueno, carne, por ejemplo. Bueno, es que no puede existir los organismos genéticamente modificados, ese es otro punto de vista que quizá no estemos de acuerdo. Los organismos genéticamente modificados están muchísimo más estudiados que los productos naturales, que los productos convencionales,
y que los productos ecológicos, porque tienen que cumplir una serie de normas por encima de las normales al ser genéticamente modificados, que superan todas las barreras de la salud y todas las barreras que pueden tener algún problema. Nada más. Muchas gracias. Una pequeña aportación en relación universitaria. Eso es así. Y además le voy a decir una cosa. Durante 5 años he formado parte de la CNBU de España, de la Comisión Nacional de Bioseguridad, que por cierto está ahí arriba, en los 9 ministerios. Y es verdad. Y le podría hablar, por ejemplo, de las grandes ventajas que tienen desde el punto de vista sanitario. Bueno, hay cosas de confidencialidad, pero pasa mucho tiempo que puedo decirlas, por ejemplo, pero hay, por ejemplo, proyectos empresariales para el Alzheimer. Cuando yo estaba allá, yo estuve 5 años evaluando proyectos. No puede salir nada genéticamente modificado en proyectos, ni en empresas privadas, públicas y tal, sin que esa comisión dé el visto bueno. Y efectivamente, tiene razón en todo lo que está diciendo. Pero no es menos cierto, concretamente, de que hay ciertas cuestiones, por ejemplo, pues que también hay evidencias. Porque también le voy a decir una cosa. Hay evidencias científicas, y en eso no las vamos a discutir, ¿no?, de los efectos indeseables medioambientales de los OMG. Cuando se están utilizando, por ejemplo, hay evidencias científicas de las tumoraciones que producen los OMG, porque la EFSA, antes de que salga un producto genéticamente modificado, un pienso, por ejemplo, todos los piensos son genéticamente, salga concretamente al comercio, hay que hacer una prueba de toxicidad en ratas. 90 días, 60, eso no sé, todo muy bien. Pero cuando pasas de 90 días, entonces ahí los problemas que puede tener un consumidor son de toxicidad. Pero cuando pasas, por ejemplo, de 90 días o 120 días, hay evidencias que dicen que se producen tumoraciones en los roedores. Hay evidencias en relación con ese tema. Es decir, que a mí se me ocurre una frase que alguien me dijo: natura vincitur parentum. A la naturaleza se la aprende obedeciéndola, ¿no? Entonces, tienen muchas cosas positivas. Si me piden mi opinión, desde el punto de vista de la salud, tienen todas las cosas positivas, oiga. Hay proyectos en marcha, por ejemplo, de vacunas modificadas genéticamente y recombinantes, por ejemplo, contra el SIDA, el Alzheimer, etcétera, etcétera. Es más, el problema, y estoy enterado, el problema, no porque lo diga Biden, se lo digo yo, el problema del COVID-19 fue un virus genéticamente modificado, y lo que no se sabe, lo que no sé, es si lo soltaron o se escapó. Porque las medidas cuando se hacen genéticamente modificado, ya sabéis que hay en hospitales hay contención 1, laboratorios 1, 2, 3, 4, ¿no? Son las medidas de bioseguridad. Pero desde el punto de vista sanitario, yo creo que es una puerta abierta a la esperanza, ¿eh? Muchas vacunas ya son genéticamente modificadas, ¿no? No sé, genes muy patógenos que los modificas e insertas genes concretamente, les anulas la patogenicidad a esos virus y les injertas concretamente genes de otros virus que tienen mayor capacidad. Pero desde el punto de vista agrario, hemos ido de más a menos. Lo único que queda autorizado y en contra de muchos países miembros, y al final se prohibirá, es el maíz transgénico. Y empezamos con algodón transgénico, con patata transgénica, y eso se ha ido reduciendo concretamente. Es decir, que lo que le quiero decir tal que desde el punto de vista sanitario no tengo nada que decir. No nos metamos en los transgénicos porque entonces hay mucho que decir. Se habla muy mal de los transgénicos y sin embargo del arroz dorado, que es un transgénico preparado para evitar la ceguera en China y en estos países que la base de la alimentación es arroz, se permitió y se le dio todos los parabienes precisamente porque evitaba la enfermedad de la ceguera en China. Entonces, sí, sanitariamente sí, no. Sí. Es que era una enfermedad que existía y no tenía solución. Pero unos investigadores trabajaron sobre el arroz dorado, genéticamente modificado. Nadie, ni políticamente, ni en investigaciones de arriba, ni de abajo, ni tal igual. ¿Por qué? Porque su
era una cosa muy beneficiosa para un tipo de sociedad. Entonces los transgénicos no se puede decir que estos son buenos, estos son malos, estos son regulares. Cada uno tiene su estudio, cada uno tiene su problemática. Nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, siempre se aprende con usted. Muy bien, yo voy a ser breve porque son las 8 menos 20. Me quisiera sumar a la felicitación, creo que ha sido una conferencia magnífica. Es una conferencia que me ha hecho reflexionar bastante, ¿no? Me ha hecho reflexionar bastante porque estos días estamos hablando mucho de las macrogranjas y la sostenibilidad, estamos hablando mucho del ganado y la biodiversidad, estamos hablando mucho del Pacto Verde. Estamos hablando pues que tenemos que reducir el consumo de pesticidas en un 50% en los próximos años y que tenemos una pandemia silenciosa por resistencia de antibióticos donde tenemos que reducir también el 50% en los próximos años. Es un problema serio. Entonces, de alguna manera, por otra parte, yo cuando trabajo en la evaluación de medicamentos sé perfectamente que hay una pata muy importante que son los efectos ecológicos de los medicamentos. Y como muy bien ha dicho, pues hay productos como la ivermectina, pues que tienen estabilidad medioambiental, que algunas veces se transforman por la foto o la luminiscencia, etcétera, y que realmente pues plantean problemas de utilización. Es decir, no solamente la utilización en el animal, sino los efectos adversos medioambientales que producen. Entonces, me ha parecido fantástica la gestión que ha hecho con respecto a la gestión sanitaria. Me parece estupendo el tema de alternativas y la fitoterapia es una alternativa importante, pero no solamente la fitoterapia, hay que pensar en los ácidos esenciales, en los ácidos orgánicos, en los prebióticos, en los probióticos, en las vacunas, etcétera, que así viene como alternativo en el Plan Nacional de la Resistencia Antibiótica. Por lo tanto, creo que ha sido una conferencia que en ese aspecto pues, me ha abierto pues, luces importantes. Y cuando hablamos de sostenibilidad y biodiversidad, muchas veces que no sabes la definición. Porque, claro, una empresa tiene que ser económicamente viable, pero también tiene que ser sostenible. Entonces, buscar este equilibrio no es fácil. Y entonces, claro, decimos, esta ganadería no sostenible no mantiene la biodiversidad precisamente porque adolece de una serie de hechos importantes, ¿no? Entonces, me ha abierto muchos horizontes y creo que esto es algo pues, que hay que insistir en ello porque el medio ambiente realmente pues, ha cambiado. El cambio climático, además, es un hecho serio y, en consecuencia, pues tenemos que tomar acciones importantes porque no podemos seguir de esta forma, ¿no? Entonces, en el caso de los pesticidas, por lo que yo conozco, pues los productos más eficaces son liposolubles, eso es cierto. Contra más liposolubilidad, más eficacia, pero hay que buscar cambiar la estructura química de muchos compuestos químicos que todos conocemos para que sean más hidrosolubles, más fácilmente eliminables y que mantengan la eficacia al mismo tiempo, ¿no? Entonces estamos en un campo impresionante. Y bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Benedicto y posiblemente lo compartamos muchos profesores que estamos en la sala, pues que hay que actualizar también la enseñanza, porque estamos dando muchas veces una enseñanza que ya está un poco superada, ¿no? En consecuencia, yo creo que la obligación del profesor universitario es actualizar los temas, ¿no? Porque muchas veces estamos impartiendo docencia pues, que no corresponde al siglo XXI. En consecuencia, tenemos que ser conscientes también de que no todo es horas de clase, sino que hay que intentar pues, hacer transversalidad, hacer este tipo de enseñanza que todos sabemos y, en consecuencia, yo creo que podemos optimizar de alguna manera, ¿no? Y, por otra parte, yo creo que la formación continuada es algo que necesitaríamos todos, ¿eh? Formación continuada, como están pidiendo muchas profesiones. Es obligatoria la formación continuada, no se trata de que yo soy médico, yo soy veterinario, soy farmacéutico, el título no dice nada, sino que tienes que demostrar que tienes una actividad viva, ¿no? De alguna manera. Y bueno, me ha parecido
sobre todo las cualidades del doctor García Romero, el entusiasmo con el cual habla, ¿no? El entusiasmo que convence, ¿no? La forma en que sus planteamientos pues tienen lógica, ¿no? Y sobre todo me ha llamado la atención el tema de los buitres, porque hay dos temas. Yo recientemente he hecho también una evaluación de un paper de los Estados Unidos. Hay problemas también con el pentobarbital. Es decir, que los clínicos veterinarios utilizan el pentobarbital de una forma que es claro, tú utilizas como eutanásico un producto y el perro no lo sometes a un lugar determinado de conservación, pues efectivamente estás haciendo pues una mala praxis, sobre todo bajo el punto de vista medioambiental, porque el tema de los buitres es por la utilización de diclofenaco. Sí, señor. Diclofenaco, que es un producto que se ha utilizado sobre todo en ganado vacuno, y en la India ha habido varios problemas, porque claro, ya sabéis que en la India se preserva mucho las especies de ganado vacuno y los buitres pues tienen necesidad de alimentarse, ¿no? En consecuencia, se está reciclando productos con unos efectos medioambientales importantes. Bueno, deciros que os agradecemos vuestra presencia, es el último día de actividad, entramos en el horario de verano y en consecuencia pues os felicito y os doy, sí, y os deseo unas buenas vacaciones y nos incorporaremos la segunda semana de septiembre. Y bueno, le vamos a entregar al doctor Pues muchas gracias. pues un diploma de reconocimiento. No hay cosa mejor que estar como en casa. Bien. Un diploma de reconocimiento que estaba aquí encima de la mesa. Me lo quedo yo ya, Ya te lo quedabas, en el cual pues dice que le reconocemos pues lógicamente la intervención del día de hoy en el tema sobre la fitoterapia como alternativa a los tratamientos bacterianos en los planes holísticos de salud y bienestar de la ganadería ecológica /orgánica. Muy bien. Enhorabuena. Pues muchas gracias por la invitación. Y esperemos que no sea la última intervención. No, no. Además, al final lo que queda no es lo que se habla, sino lo que queda con escrito. Cuando pasen 70 años, ahí está la importancia de los anales. Efectivamente, pues muchísimas gracias a todos los que han participado y sobre todo a los que nos han seguido por vía virtual. Nos veremos en septiembre. Que tengáis unas buenas vacaciones. Jesús, que tengas buenas vacaciones. Que disfrutes de la agricultura.